Muy buenos días, queridos y queridas colegas. Recording in progress. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Saludar a todos los colegas, a todas las colegas. Secretaria, para pedirle el favor de hacer el primer llamado a lista a la comisión para ver qué tipo de quórum tenemos. Muchas gracias. Sí, senador, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en la sesión de hoy. Senadores y senadoras, quienes siguen estas transmisiones a través del canal de YouTube, vamos a proceder a hacer el primer llamado a lista para la sesión ordinaria de la Comisión Primera, convocada para hoy, martes 2 de septiembre de 2025, inicialmente a las 10 de la mañana. Amin Saleme Fabio Raúl, presente. Ávila Martínez Ariel Fernando. Barreto Quiroga Oscar, presente. Benavides Mora Carlos Alberto, presente. Ávila Martínez Ariel Fernando, presente. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides, presente. Cabal Molina María Fernanda. Chacón Camargo Alejandro Carlos. Chagui Flores Julio Elías, con excusa. De Luque Zuleta Alfredo Rafael, con excusa. Gallo Cubillos Julián. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia. Motoa Solarte Carlos Fernando, presente. Muñoz Lopera León Freddy, presente. Ortega Narváez Temístocles. Pizarro Rodríguez María José. Pulido Hernández Jonathan. Quilcue Vivas Aida Marina. Valencia La Serna Paloma, presente. La senadora Quilcue también está presente. Y Vega Pérez Alejandro. Señor presidente, la secretaría le informa que se ha constituido quórum deliberatorio. Muchas gracias, secretaria. Entonces, ya que tenemos quórum deliberatorio, podemos hacer anuncios y dar lectura al orden del día que tenemos para hoy, por favor. Sí, presidente. Faltando 2 senadores para integrar el quórum decisorio, vamos a proceder con la lectura del orden del día propuesto para el día de hoy. Martes 2 de septiembre de 2025, convocada a las 10:30 de la mañana, esta sesión de la Comisión Primera de Senado. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas de sesiones ordinarias. Tenemos incluidos en el orden del día 2 actas que corresponden a las últimas de la legislatura 2024-2025, que es el acta 49 del 27 de mayo de 2025, publicada en la Gaceta 1241 de 2025, y el acta 50 del 11 de junio de 2025, publicada en la Gaceta 1241 de 2025. Las otras actas relacionadas en el orden del día aún no están disponibles para ser discutidas y votadas porque no han sido publicadas en la Gaceta del Congreso. Tercero, anuncio de proyectos para la próxima sesión. Cuarto, consideración y votación de proyectos en primer debate, con un total de 11 proyectos de ley y de reforma constitucional incluidos en el orden del día. Quinto, lo que propongan los honorables senadores y senadoras. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Por instrucciones suyas y mientras se termina de integrar el quórum decisorio, dejando a más registro de la asistencia del senador Gallo Cubillos Julián, se procede a realizar los anuncios para la próxima sesión ordinaria que se realice en la Comisión Primera de Senado, en la que se discutan y voten proyectos de ley y de reforma constitucional en primer debate.
Proyecto de ley 412-2025 Senado, por medio de la cual se convoca un referendo constitucional de iniciativa popular y se somete a consideración del Poder un proyecto de reforma constitucional. Proyecto de ley 037-2025 Senado, por la cual se regulan los principios en materia de neurociencias, neurotecnologías, derechos humanos y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 04-2025 Senado, por medio del cual se amplía en periodo a 4 años de los secretarios generales del Congreso de la República. Proyecto de ley 052-2025 Senado, por medio de la cual se crea el Comité Asesor en Salud para la rama judicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 001-2025 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 135 de la Constitución Política para incluir a los directores de las unidades administrativas especiales con personería jurídicas como sujetos de moción de censura. Proyecto de ley 019-2025 Senado, por medio de la cual se incorpora el Sistema de Información Individual de Procesos Penales al Sistema de Información Estadística de la rama judicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 008-2025 Senado, por medio de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria y se dictan otras disposiciones en materia de prevención, atención y protección. Proyecto de ley 144-2025 Senado, 285-2024 Cámara, por medio de la cual se fortalecen las medidas de sensibilización, prevención y la ruta de atención de las violencias contra las mujeres, se evite su revictimización y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 428-2025 Senado, 072-2024 Cámara, por medio del cual se crean y regulan los incentivos de las acciones populares de que trata la ley 472 de 1998 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 070-2025 Senado, por medio del cual se fortalece y profesionaliza la función de los secretarios de los cuerpos colegiados territoriales de elección popular y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 007-2025 Senado, por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, otorgándole al municipio de Villavicencio Meta la categoría especial de distrito biodiverso, turístico, cultural, agroindustrial y educativo. Proyecto de acto legislativo 002-2025 Senado, por el cual se otorga la categoría de Distrito Especial Eje del Conocimiento al municipio de Manizales en el departamento de Caldas. Por instrucciones suyas, señor presidente, se han realizado los anuncios de los 12 proyectos que se incluirán en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de la comisión, en la que se discutan proyectos de ley de reforma constitucional en primer debate. Muchas gracias, secretaria. Como todavía no tenemos el quórum decisorio, vamos a dar un receso de 10 minutos y para ver si conformamos el quórum que nos permita votar el orden del día leído. Entonces, senadora, antes de que pasemos a dar los 10 minutos, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por permitirme dejar esta moción de orden. Y no sé si el senador Temístocles se encuentra cerca del recinto. Para mí es un tema muy importante lo que voy a mencionar y no quisiera que él estuviera fuera de esta corporación. Y mi moción de orden va en la siguiente línea, presidente. A usted le corresponde dirigir la Comisión Primera del Senado. Lo viene haciendo en varias oportunidades. Y usted presidió la sesión anterior, donde discutimos el día martes y el día miércoles, el referéndum de iniciativa popular que busca reformar la Carta Política. Y usted recuerda que tanto el senador Benedetti como el suscrito integrantes de Cambio Radical estamos respaldando esta iniciativa. Pero también recordará que el senador Temístocles Ortega hizo una intervención en contra de ese proyecto de reforma constitucional de iniciativa popular. Pues bien, yo quiero transmitirle a la mesa directiva la siguiente pregunta. ¿Qué ha sucedido de parte de ustedes
por no cumplir, por no dar cumplimiento a una decisión que tomó el Consejo de Ética del Partido Cambio Radical, de particularmente en esta comisión, sancionar disciplinariamente a el senador Temístocles Ortega. No es un tema personal. Sí llama la atención que vaya en contra de una iniciativa popular, pero mi pregunta va a la mesa directiva. Recordarle, y lo hago en estos momentos y en estos micrófonos, que esa sanción está vigente, que no existe ninguna suspensión provisional por parte del Consejo Nacional Electoral ni ninguna autoridad. Senador Temístocles, había solicitado que usted participara de esta importante discusión. Que el régimen disciplinario de los partidos tiene consagración constitucional en el artículo 108. Y que creo que lo que le corresponde a la mesa directiva de la Comisión Primera, en este caso, es darle cumplimiento a lo que ya ha decidido el partido en primera y segunda instancia. Ya está ejecutoriada. Yo sí quisiera conocer, porque ahí depende el éxito de esta comisión, la posibilidad cierta o no de que se vicie un proyecto de ley. ¿Por qué se desconoce lo que el Partido Cambio Radical estableció como sanción? Quisiera conocer los antecedentes legales, constitucionales, jurisprudenciales, de por qué el incumplimiento a una norma que, insisto, tiene consagración constitucional. Quien es sancionado, como por cualquier autoridad disciplinaria, podrá recurrir a instancias judiciales, pero esa misma instancia judiciales tendrá que notificar si hay alguna suspensión o no de la sanción impuesta, caso que no ha ocurrido. Repito, por mi interés, senador Temístocles, en este proyecto de reforma constitucional, por evitar vicios en su discusión, en su trámite, en su aprobación, quisiera conocer de primera mano por qué la mesa directiva no asume el mandato legal constitucional que se establece en la sanción previamente notificada por parte de la colectividad que hago parte, Cambio Radical. Esa es, presidente, me parece que debería estar el senador Benavides atendiendo estos requerimientos, esta solicitud, porque, y con esto termino, el día viernes, senador Barreto, el día viernes estuve en la Corte Suprema de Justicia como testigo de una denuncia en contra del expresidente Efraín Cepeda, porque había desconocido mandatos constitucionales y legales a propósito de esa discusión en la plenaria. Y fui testigo porque participé en la misma y di mis argumentos. Nosotros no somos los que judicializamos la política, pero sí es necesario tener reglas claras de cumplimiento cuando las normas disciplinarias así lo consagran. Yo pensaría que la mesa directiva, a seguir incumpliendo esta decisión del Partido Cambio Radical, pues podría incurrir en incómodos tipos penales y también en algunas normas de carácter disciplinario. Lo dejo como constancia, lo dejo como pregunta, lo dejo como moción de orden, como también lo he hecho en la plenaria a propósito de la elección de ciertos dignatarios que luego el Consejo de Estado termina dándonos la razón. Lo que busco es transparencia, objetividad
y, por supuesto, evitar que un proyecto de reforma constitucional tan importante, ciudadano, tenga un posible vicio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Motoa. Lo primero que tengo que decir es que me ha correspondido de manera muy pro tempore ejercer la presidencia de la comisión en razón al orden alfabético que mi apellido comienza por la letra A. El señor vicepresidente de la comisión, el senador Carlos Alberto Benavides, está en la Secretaría General del Senado radicando un proyecto de ley. Se excusó y me pidió que le cubriera por contados minutos. Pero, toda vez que se suscita este debate y es necesario que haya una respuesta formal por parte de la mesa directiva, en cabeza del senador Julio Elías Chagui y del senador Benavides, le voy a solicitar a la señora secretaria que por favor le dé lectura antes de continuar con la discusión, senador Temístocles, que creo que viene a lugar la lectura del oficio que por disposición de mesa directiva se envió a la Secretaría General del Senado y que ya tuvo respuesta. Vamos a escuchar de qué se trata precisamente la comunicación que envía el secretario general Diego González González. Sí, presidente, muchas gracias. Primero que todo, pues dar un contexto. El 26 de agosto recibimos en el correo de la comisión una información relacionada con el caso del senador Temístocles, donde se nos informaba de que él presentó impugnación ante el Consejo Nacional Electoral con base en el artículo 11 de la Ley 1475-2011, referida a la impugnación de las decisiones que toman los órganos de control de los respectivos partidos y movimientos políticos en relación con los directivos de los mismos partidos. Se le pidió al secretario general del Senado que nos informara cuál era la decisión que había tomado la mesa directiva, dándole alcance a esa comunicación en relación con el senador Temístocles y pues con la senadora Ana María Castañeda, que pertenece a otra comisión. El secretario nos respondió que se había limitado a transcribir lo que informaba el senador Temístocles en los siguientes términos: las decisiones por cuya virtud se impuso una sanción ilegal en mi contra, a la cual además se arribó violando el debido proceso, no pueden producir ningún efecto, pues se encuentran suspendidas con la presentación de la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, la cual se concede en el efecto suspensivo por expresa disposición legal, refiriéndose al artículo 11 de la Ley 1475-2011 ya mencionada. Tal manifestación corresponde exclusivamente a la postura de defensa del senador y no puede entenderse como un reconocimiento o aceptación por parte de esta Secretaría. La finalidad de la comunicación fue estrictamente poner en conocimiento de la Comisión Primera lo afirmado por el congresista por ser integrante de la misma, sin que ello configure pronunciamiento alguno sobre la validez, alcance o efectos de la sanción. Por otra parte, la mesa directiva del Senado de la República se encuentra actualmente analizando la situación derivada de la sanción impuesta al senador por el Partido Cambio Radical y procederá a adoptar la determinación que en derecho corresponda, con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables y a los principios de legalidad y debido proceso. Estamos atentos. Me comentaba en la tarde de ayer el secretario general de la comisión para saber lo que va a decidir la mesa directiva del Senado de la República, toda vez que es la mesa directiva quien nos informa a las comisiones constitucionales cuál es la situación de los senadores que integran además la plenaria del Senado. Continuamos en este momento de la sesión. No ha habido inicio de la misma, no tenemos quórum para decidir. ¿Sí tenemos quórum? No. Seguimos sin quórum para decidir. Voy a continuar con la solicitud de las palabras que hicieron los senadores J.P. Hernández y Temístocles Ortega, y su señoría también, senador Motoa. Senador J.P. o senador Temístocles. Vamos a permitir que sea entonces usted quien inicie en este momento el debate, senador Temístocles. Como quiera, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, yo debo primero decirles que este tema, que es por supuesto público,
y de interés por los efectos que pueda tener en las decisiones que adopte esta comisión y en otro escenario la plenaria, pues hay que contestarlo aquí. Este es un tema interno del Partido Cambio Radical. Que trasciende acá por, repito, las consecuencias que pudiese tener ante vicios o vacíos que se presenten en las decisiones que aquí adoptemos con relación a leyes o actos legislativos y demás. Pero es un tema, por supuesto, interno del Partido Liberal, de Cambio Radical. Es que como yo soy liberal, socialdemócrata, entonces me confundo, porque eso es de verdad lo que soy. Esa es mi esencia. Esa es mi esencia. Usted lo sabe, señor presidente. Entonces, internamente, pues el partido surtió el trámite ante un hecho ocurrido en la plenaria de hace unos días, cuando se debatía en el Senado de la República la consulta popular que el gobierno había presentado al Senado y a los colombianos. Y en esa ocasión, por supuesto, no a la senadora Ana María y yo, y creo que inicialmente también el senador Didier Lobo, no pudimos votar. La consecuencia de eso fue automáticamente la apertura de un proceso disciplinario en el Partido Cambio Radical. Proceso que surtió, por supuesto, todo su trámite. Yo tengo la absoluta certeza, señor presidente y colegas, de la absoluta ilegalidad de ese procedimiento. Las instancias correspondientes lo definirán en su momento. La absoluta inconstitucionalidad por violaciones clarísimas al debido proceso, por la tipicidad de la conducta. Ese es un procedimiento, y pues tengo que decirlo, que lo que demuestra es que, y lo digo con absoluta tranquilidad, querido colega Carlos Arlamo Toa, que al interior del partido, por lo menos en lo que respecta a estos temas, hay una falta de seriedad absoluta, total. No hay derecho a que una investigación contra un congresista de la República sea adelantada de una forma tan rudimentaria, tan ordinaria, tan carente de los más mínimos requisitos para que pueda asumirse como un procedimiento y una decisión ajustada a derecho. El partido tiene la ocasión, a raíz de estos hechos, de revisar sus normas internas para darle un poco más de seriedad a lo que pueda llamarse un partido político. Pero bueno, son temas internos que aquí hay que ventilarlos, repito, con ocasión de este pequeño debate en la comisión. Ese procedimiento, queridos colegas, terminó inicialmente con una sanción. Óiganme ustedes, por favor, una sanción temporal consistente en quitarnos el derecho a voz y a voto
por 12 meses a partir de la iniciación de este periodo legislativo, es decir, del 20 de julio. 12 meses. 12 meses son todo el periodo. Pero la sanción era temporal. Uno no se ríe porque en este país pasan muchas cosas para reírse. Pero es apenas obvio que una sanción temporal de 12 meses, cuando faltan 12 meses para la legislatura, pues no es temporal. Es una sanción en la práctica definitiva. Un pequeño datico para que ustedes se den cuenta la seriedad con la cual se adelantó ese procedimiento. Ese pequeño datico, no, eso se llama en derecho ilegalidad de la sanción, técnicamente, claramente además, sin ninguna discusión. Ese pequeño datico fue subsanado posteriormente cuando una instancia superior al interior del partido resolvió la apelación que se presentó contra ella. El trámite es igual también para la senadora Ana María Castañeda y yo. Y en esa apelación, ese órgano dispuso disminuir la sanción a 11 meses para seguir riéndonos. 11 meses que, a partir del momento en que queda ejecutoriada la segunda instancia, pues también es una sanción no temporal, definitiva. Pero sigamos aquí sonriendo entre nosotros. Esa sanción modificada en la segunda instancia no está ejecutoriada. Los procedimientos de sanciones de los partidos están reglados por la ley 1475, que es la ley de bancadas. Y en esa ley, la 1475, se establece contra esas sanciones el derecho a la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Y la ley 1475 de 2011 en su artículo voy a leerlo para que no quede la más mínima duda. En su artículo 11 establece lo siguiente. Artículo 11, Ley 1475 de 2011. Régimen disciplinario de los directivos. Estas sanciones, inciso final, señora secretaria, señor presidente, pro tempore, copartidario, ojalá pudiéramos escindir el partido y aspirar al Senado por el Partido Liberal Colombiano, el gran partido de Uribe, de Julián Gaitán, Luis Carlos Galán, Alfonso López Miquelsen y Pumarejo, por supuesto. Artículo 11, inciso final. Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los partidos y movimientos políticos y mediante el procedimiento previsto en sus estatutos, con respeto al debido proceso,
el cual contemplará la impugnación en el efecto suspensivo ante el Consejo Nacional Electoral de la decisión que adopten dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación personal. El artículo 13 de los estatutos del Partido Cambio Radical señala que los senadores y representantes somos miembros de la Comisión Política Nacional, que es un órgano directivo del partido. Por lo tanto, en cada congresista de Cambio Radical reposa su condición de congresista y de directivo del partido, y por lo tanto esta norma es aplicable en esas circunstancias. Hay que decir, queridos colegas, que en materia sancionatoria la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, principios de orden constitucional. La impugnación, en consecuencia, ha sido presentada dentro del término legal ante el CNE. Se está surtiendo ese trámite, y mientras ese trámite no culmine, nosotros, la senadora Ana María Castañeda y yo, tenemos todos los derechos como senadores y podemos desempeñar sin ninguna limitación todas nuestras facultades. El debate jurídico de este tema se surte, por supuesto, en las instancias correspondientes, y no le corresponde a esta comisión ni a ninguno de sus miembros asumir decisiones que están en competencia de otros órganos del Estado colombiano. Por tal razón, yo he venido actuando sin limitaciones, tanto en esta comisión como ante la plenaria, y así lo seguiré haciendo mientras tanto un órgano competente no defina de manera definitiva cuál es el estatus y la sanción y su vigencia que pueda limitar nuestras facultades. Esa es, señor presidente, mi primera anotación sobre este tema, y por lo tanto no hay ninguna duda acerca de que toda decisión que adopte la comisión con nuestro concurso, con nuestro voto, está arropada por la legalidad y la constitucionalidad que debe arroparla. Tampoco es de recibo las manifestaciones de esta mañana de la dirección del Partido Cambio Radical, según la cual los directivos de esta comisión y de la plenaria pudieran estar incursos en los delitos de prevaricato o fraude procesal o en falta disciplinaria. Esas son decisiones que toman las Cortes Suprema de Justicia o la Procuraduría, y no le corresponden asumirlas ni a esta comisión, ni a la plenaria, ni a la directiva de la comisión, ni a la directiva del Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Temístocles. Yo le ruego, senador Motoa, si me permite, porque quiero preguntar si hay quórum para decidir y en ese orden poder iniciar formalmente la sesión. Si su intervención es de 2 minutos, como me dice, la vamos a permitir entonces, senador Motoa, porque la secretaria debe también proceder a llamar a lista, y vamos a anunciarle a los senadores que estén cerca del recinto que apenas termine el senador Motoa, haremos lo propio para verificar el quórum. Senador Motoa. Presidente, muchas gracias. Tal vez menos de 2 minutos. Primero, pues no le corresponde a esta comisión ni a la mesa directiva escuchar los argumentos del hoy disciplinado
por parte de la colectividad Cambio Radical, el senador Temístocles Ortega. Eso no nos corresponde a nosotros. Tendrá las instancias judiciales para presentar sus argumentos y el juez decidirá si tiene o no razón. Yo le deseo éxitos porque usted es un compañero del partido, pero que desafortunadamente no ha logrado entender que esto es un partido de oposición y que las decisiones las tomamos en bancada, cumpliendo los reglamentos. Presidente, a la mesa directiva, y esa era mi intervención, vuelvo y le pregunto, ¿por qué están incumpliendo la decisión tomada por el Partido Cambio Radical? Ya lo dije, tiene soporte constitucional. Esa sanción tiene presunción de legalidad, que aquí se está desconociendo abiertamente, porque la sanción, me refiero a quien integra la Comisión Primera, consiste en la pérdida del voto y de la voz. Y continuamente esta comisión está incumpliendo. Yo no acepto la tesis de que le corresponde únicamente la competencia a la mesa directiva del Senado. No. Las mesas de las comisiones directivas toman también decisiones. Por eso se visan proyectos. Por eso también hay responsabilidades de tipo disciplinario y penal. Entonces, y para terminar, creo que voy en el tiempo que usted me concedió, presidente. El artículo 11 que se dio lectura, no corresponde a nosotros esa discusión jurídica, habla del régimen disciplinario de los directivos. Pues tengo que recordarle a quien me antecedió que los senadores de la República, los congresistas, no somos directivos de un partido político. Y el tema es sencillo. Si la mesa directiva de la comisión es algo acuciosa, puede consultar en la base de datos del Consejo Nacional Electoral cuáles son los directivos de los partidos. Y ahí no encontrará a ningún congresista, ni concejal, ni diputado, ni integrante de comisión de mujeres o de jóvenes. Los directivos están taxativamente consagrados por disposición incluso de mayor jerarquía y son acreditados constantemente, actualizados por el Consejo Nacional Electoral. En este caso no ocurre. Quería dejar todos estos argumentos para proceder, porque veo que es lo que corresponde ya a instancias judiciales. Gracias, presidente. Senadora, es nuestro propósito darle inicio a la sesión. Si me permite, con el llamado a lista, continuamos con quienes están inscritos para constancias. Tengo al senador Hernández y acaba de solicitar la senadora Clara López. Pero primero vamos a proceder como corresponde, llamando a lista y verificando el quórum. Sí, presidente, procedemos con el segundo llamado a lista para la sesión de hoy, para verificar si ya hay quórum decisorio. Amin Saleme Fabio Raúl, presente. Ávila Martínez Ariel Fernando. Barreto Quiroga Óscar, presente. Benavides Mora Carlos Alberto. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides, presente. Cabal Molina María Fernanda, presente. Chacón Camargo Alejandro Carlos, con excusa. Chagui Flores Julio Elías, con excusa. De Luque Zuleta Alfredo Rafael, con excusa. Gallo Cubillos Julián. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia, presente. Motoa Solarte Carlos Fernando. Muñoz Lopera León Freddy, presente. Ortega Narváez Temístocles. Presente, señora secretaria. Presente. Pizarro Rodríguez María José. Pulido Hernández Jonathan. Presente. Presente. Quilcue Vivas Aida Marina. Valencia La Serna Paloma, presente. Vega Pérez Alejandro. Gallo Cubillos Julián, presente. Ávila Martínez Ariel Fernando, presente. Señor presidente, la secretaría le informa que se ha constituido quórum decisorio. Con el quórum para decidir, señora secretaria, vamos entonces a someter a consideración el orden del día como ha sido propuesto, que es la publicación que correspondió por secretaría. Sí, presidente. ¿Alguna observación al orden del día?
Anuncio que se abre la discusión. Continuamos en discusión del orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada la discusión. Señora secretaria, a solicitud del senador J.P. Hernández, vamos a llamar a lista. Votando sí, se aprueba el orden del día como fue publicado. Votando no, se negaría. Sí, presidente. Vamos a proceder a la votación del orden del día tal como fue propuesto para la sesión de hoy. Amin Saleme Fabio Raúl. Voto sí. Vota sí. Ávila Martínez Ariel Fernando. Vota sí. Barreto Quiroga Óscar. Vota sí. Benavides Mora Carlos Alberto. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides. Vota sí. Cabal Molina María Fernanda. Vota sí. Chacón Camargo Alejandro Carlos, con excusa. Chagui Flores Julio Elías, con excusa. De Lucas Zuleta Alfredo Rafael, con excusa. Gallo Cubillos Julián, presente. García Gómez, vota sí. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia, vota sí. Motoa Solarte Carlos Fernando. Muñoz Lopera León Freddy, vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí. Vota sí. Pizarro Rodríguez María José. Pulido Hernández Jonathan. Voto sí. Vota sí. Quilcue Vivas Aida Marina. Valencia La Serna Paloma. Vota sí. Vega Pérez Alejandro. Motoa Solarte Carlos Fernando. Vota sí. ¿Algún senador o senadora que falte por votar? Anuncio que se va a cerrar la votación. Queda cerrada la votación. Vamos a darle lectura al resultado. Presidente, votaron un total de 12 senadores y senadoras, todos de manera afirmativa. En consecuencia, el orden del día propuesto para la sesión de hoy, 2 de septiembre de 2025, ha sido aprobado. Ya se hizo el llamado lista y verificación. En el siguiente punto del orden del día está la consideración y aprobación de actas de sesiones anteriores. Antes, para 2 constancias, la del senador Pulido Hernández y la de la senadora Clara López Obregón. Senador Pulido. Muchas gracias, presidente. Importante darle un parte de tranquilidad a los colombianos y desde este Congreso de la República informarles que vamos a votar negativa esa reforma tributaria que podemos calificarla como un atraco legal por parte del malgobierno de Gustavo Petro al bolsillo de los colombianos. ¿Cómo es posible que un colombiano que tenga una casa y la vaya a vender hoy tenga que darle el 15% de esa ganancia a un mal gobierno que lo único que hace es presentar unos pésimos porcentajes de ejecución y unos tremendos escándalos de corrupción? Ya no será el 15%, sino que ahora quieren quedarse con el 30% de la ganancia de la venta de su casa. Y como si fuera poco, si a usted se le muere su papá, se le muere su mamá y le deja una herencia, el gobierno quiere quedarse con el 30% de esa herencia. Gobierno zángano, gobierno ladrón, que sin haber trabajado nada de esa casa, nada de esa finca, quiere robarle legalmente el 30% de su herencia. Si usted trabajó esa casa, si usted trabajó esa finca y decidió dejársela a sus hijos, yo tengo que decirle que el gobierno zángano y ladrón que hoy tenemos en Colombia quiere quitarle el 30% de la herencia a sus hijos. Un gobierno que salió a prender el país por 200 pesos de aumento en la gasolina, hoy quiere seguir aumentando el precio de los combustibles. Impresionante, ya tenemos la gasolina más cara incluso que el precio internacional, y el gobierno de Gustavo Petro en esta reforma tributaria quiere meterle IVA a la gasolina, IVA a la CPM, pagando el 19% más. Si usted tanquea 100.000, ahora tendrá que pagar 119.000 pesos en la gasolinera, porque el gobierno necesita más plata, quizás para que Olmedo López, Sneider Pinilla y todos esos bandidos que tienen allí se la sigan robando. Un IVA a la cuota de administración no residencial, o sea, un golpe a los emprendedores. Todos aquellos que tengan un local comercial, todos aquellos que tengan un emprendimiento, pues tendrán que pagar más por la administración. El gobierno que se abanderaba de las energías limpias,
limpias, de la transición energética, quiere meterle 14% de IVA a los vehículos híbridos. Ese colombiano que quiere dejar de utilizar carro de combustible y pasar al carro eléctrico, pero no le alcanza para el eléctrico, quiere comprarse el híbrido. Pues el gobierno de Gustavo Petro quiere que usted no se compre el híbrido y sencillamente siga con su carro de gasolina, contaminando el medio ambiente, porque ellos necesitan más plata para que se la sigan robando. Por último, el gobierno que cogió y se abanderó de la cultura, del deporte, también quiere meterle 19% de IVA a todos los servicios de esparcimiento cultural y deportivo. Total, una incoherencia total por parte de este gobierno, de este mal gobierno que decían ser el cambio, pero hoy no solamente hacen lo que antes criticaban, sino que lo hacen de una manera peor. Criticaron la reforma tributaria de Carrasquilla y hoy presentan una reforma tributaria peor, que yo la puedo calificar como un atraco legal al bolsillo de los colombianos. Pues no la vamos a votar positivo, la vamos a votar negativo, porque ya está bueno de que le sigan metiendo la mano al bolsillo de los colombianos de manera legal con estas tributarias. ¿Para dónde se va la plata? Para el bolsillo de los corruptos que hoy hacen parte de ese gobierno nacional. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Clara López. Muchas gracias, señor presidente. Yo escuché parte del debate suscitado alrededor de la sanción que le ha impuesto el partido Cambio Radical a nuestro colega Temístocles Ortega. Y me ha llenado de preocupación varias cosas. Bueno, la primera de ellas es que un partido empiece a intimidar a los congresistas con acusaciones de prevaricato, que es un problema bastante serio, que le digan a la Junta Directiva de la Comisión Primera y a sus integrantes que si no expulsamos al señor Temístocles Ortega de esta sesión estamos cometiendo prevaricato. Me parece que ese no es el trato ni que merece una comisión del Congreso de la República, ni que corresponde a la manera como se tramitan administrativamente cualquier tipo de problema, sanción, etcétera. Yo no conozco una sola comunicación oficial a esta comisión o a sus integrantes respecto del tema que se está tratando, y de verdad rechazo de manera contundente ese tipo de intimidaciones, ese tipo de conminaciones, porque aquí lo que uno ve jugando es lo que se ha convertido la política gracias a la sobrereglamentación de este Congreso, y que nosotros tratamos de morigerar en algo con una reforma política que, como todas las reformas políticas durante estos 4 años, se ha hundido. Es que aquí quieren regimentar a los senadores, aquí quieren regimentar a los representantes a la Cámara, no quieren que tengan voluntad propia, libre albedrío, que le dicen a uno que tiene desde los 7 años, pero lo eligen a uno congresista y deja de tenerlo. A nosotros, por ejemplo, senador Amin, nos tienen demandados de todos los partidos, no sé si de todos los partidos, pero al grueso de la bancada del Pacto Histórico, por haber suscrito la primera reforma política que se presentó ante este Congreso en este periodo de sesiones. Entonces, ni siquiera preservamos, según algunas interpretaciones de la Carta, la capacidad de proponer legislación, porque a pesar de ser una reforma constitucional, admiten una demanda en la cual se dice que podemos estar incursos en un conflicto de intereses. Entonces aquí es irreformable la política. Yo no sé cómo hicieron antes para reformarla, porque si los que estamos aquí no podemos reformar
las normas constitucionales que regimentan a la política, entonces ¿quién lo va a hacer? Y paso a las Cortes, el vaivén de las sentencias y de los fallos, ¿sí? Casos que comparten los mismos hechos, se están fallando de manera opuesta, ni siquiera distinta, opuesta, en una casuística que yo pienso la Constitución no permite. Entonces, un pobre alcalde de un municipio pequeño del Tolima le endilgan doble militancia por apoyo y le quitan su curul, pero si es un gobernador importante, no, resulta que no constaba en el expediente el formulario E6 de la registraduría, como si el mismo Consejo de Estado no pudiera pedir pruebas de oficio y como si esa no fuese su obligación. Y entonces, siendo el mismo caso, las mismas circunstancias, los mismos hechos, pero allá aducen la falta de una prueba que está colgada en la página de la registraduría para no aplicar la doble militancia por apoyo. Yo creo que de verdad está haciendo crisis en este Congreso, en las Cortes, en la reglamentación, todo lo que tiene que ver con la política. Yo francamente pienso que, y lo vuelvo a repetir, lo había dicho en ocasiones anteriores, aquí los senadores acaban siendo presos de las directivas de sus partidos para poder asumir una postura u otra, o para siquiera poder volver a aspirar al Congreso de la República en una futura elección, porque está el tema del aval, que poco tiene que ver con el mérito, con la trayectoria y mucho con la regimentación de los congresistas. Entonces, este es un llamado, colegas, en doble sentido. Nosotros tenemos que analizar muy bien esa legislación para ver si le devolvemos democracia a los partidos y a quienes ejercen funciones en este Congreso, para que además no seamos presa de la intimidación de las directivas de los partidos o de la potencial, la total inseguridad jurídica sobre cómo cada caso va a ser analizado por el Consejo de Estado, por el Consejo Nacional Electoral. Es una vergüenza y quiero dejar sentada mi protesta de que aquí se nos conmine con una amenaza de ser acusados por prevaricato por una discusión interna de un partido político que todavía no ha llegado la documentación correspondiente ante esta comisión para que siquiera pudiésemos considerar razonablemente el tema. Muchas gracias. Perdón, me falta otro pedazo de la constancia. El otro pedazo de la constancia es que yo quiero pedirle al colega Pulido, con todo respeto, yo creo que su constancia al lugar, pero lo que no está al lugar son todos los insultos, los epítetos y los señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, que estoy segura usted va a pedir una réplica para repetirlos y reiterarlos. Eso es lo que está dañando la deliberación pública en el país, la falta de respeto mutuo y la total incontinencia verbal con que tratamos todos los temas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Clara López. Me ha pedido una réplica el senador Pulido y otra réplica el senador Motoa. Senador Pulido. Senadora Clara, lo que ocurre es que en los gobiernos anteriores ustedes eran los que insultaban, ofendían, protestaban contra esas reformas tributarias que hoy le están clavando a los colombianos. Lo que ocurre es que para usted es normal porque usted tiene un patrimonio con el que puede vivir esta vida y la otra, mientras un colombiano se mata trabajando por una casa para dejarle el 30% de impuesto a un gobierno ladrón. A usted no le gusta
que se digan estas verdades porque usted vive desde la comodidad. Pero el colombiano que le toca levantarse todos los días para dejarle la mitad del sueldo en impuestos al gobierno, sí está indignado, porque todos los días prende su televisor y se encuentra con que hay otro nuevo caso de corrupción, o se encuentra con personajes en Petrovideos planeando cómo es que se van a ganar unas elecciones de manera sucia. Petrovideos en los que usted salía con Roy Barreras haciendo esos planes. Llegar a un gobierno para hacer cosas que antes criticaban. Ustedes tomaban unas cacerolas y golpeaban esas cacerolas en la plenaria del Senado y decían: si se acaba la corrupción no se necesita de reformas tributarias. ¿Qué pasó, senadora? ¿No se acabó la corrupción que necesitan más reformas tributarias? Yo creo que la respuesta es clara. Tienen un gobierno corrupto, un gobierno ladrón, un gobierno indolente, un gobierno incoherente, un gobierno traidor con la gente que les creyó. Eso que decían, que impuestos solamente para los 4.000 más ricos, no. Impuestos para los 40 millones de colombianos a los que van a afectar con esa nueva reforma tributaria que, me sostengo, es un atraco legal del que usted seguramente, senadora Clara López, va a ser cómplice. Gracias, senador Pulido. Senador Motó. Presidente, muchas gracias. En varias oportunidades la senadora Clara López se mencionó al partido que pertenezco, Cambio Radical, y soy el único integrante en este momento del partido en la Comisión Primera. Me corresponde hacer la réplica. Senadora Clara López, senadora, yo no sé cómo toman las decisiones al interior del pacto histórico. No me compete y, con todo respeto, tampoco me interesa. Pero lo que sí puedo decirle es que en Cambio Radical las decisiones las tomamos de manera concertada, cumpliendo con todos los principios que establece la Constitución y la ley en términos de bancadas, de respetar ese concepto de bancadas políticas y, por supuesto, de las mayorías al interior de las decisiones. Por supuesto, usted puede no agradarle, pero para nosotros es fundamental defender el voto del elector, y ese voto lo defendemos en Cambio Radical manteniendo una línea ideológica, conceptual, y para ello tiene que haber disciplina. Entonces, ya entiendo por qué usted era una defensora del transfugismo y el partido que usted representa pretendía aprobar, y aquí lo votaron, esa figura tan cuestionada por la ciencia política, el transfugismo. Y termino con esto, es una réplica. Claro que a usted, ni a mí, ni al senador Blanco le corresponde dar el debate de si la sanción es o no la debida, la adecuada, la acorde a la Constitución. La sanción existe, tiene presunción de legalidad. Aquí no podemos nosotros entrar en un debate. ¿A quién sí le corresponde aplicarla? A la mesa directiva, ya lo he dicho. Y si la mesa directiva desconoce abiertamente un concepto que tiene todo el soporte en la historia del derecho administrativo, como es la presunción de legalidad, pues allá ellos. Pero aquí en ningún momento le corresponde a la Comisión Primera, a los senadores, a las bancadas, discutir, ni aprobar, ni negar la proposición para que intervenga o no intervenga, vote o hable el senador disciplinado. Aquí ya hay una decisión del partido y le corresponde a la mesa directiva. Y termino con esto. Tal vez usted no estaba cuando lo mencioné. Han sido integrantes del pacto histórico los que han venido judicializando la política. Son ustedes los que han denunciado al expresidente Efraín Cepeda a propósito de la consulta, del decretazo, de la consulta 2.0, de la reforma laboral, de la apelación. Han sido ustedes, no otra bancada que tenga presencia en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Estoy muy atento a ver cómo procede la mesa directiva, cómo votan y cómo establecen el desconocimiento flagrante
y lo dejo aquí nuevamente para que repose en los archivos, de una sanción que el Partido Cambio Radical ya impuso y está ejecutoriada. Muchas gracias, senador Motoa. Como lo han visto durante estas sesiones, esta mesa directiva ha dado todas las garantías. Un debate que ha tenido distintas voces, un debate que ha generado distintos argumentos. Incluso le hemos dado la voz a los voceros y a quienes convocaron el referendo, más allá de lo que la ley misma dice, para que todos los argumentos se den 4, si no estoy mal. Callar una voz en una democracia tiene muchas consecuencias. Este país ha sufrido una y otra vez lo que implica callar voces. A veces se callan de forma violenta. ¿Y cuántos casos tenemos de ello? Y otras de diversas maneras. Nosotros seguimos una serie de conductos regulares como mesa directiva de esta comisión. Y el conducto regular es preguntarle a la mesa directiva del Congreso, qué decisión ha tomado frente a la situación de nuestro apreciado y reconocido senador Temístocles, voz fundamental del departamento del Cauca. En un momento, imagínense que estamos hablando justamente, queridos voceros, de hablar de región, del suroccidente, una voz fundamental. Sería muy triste que su voz se silenciara justamente allí donde sus argumentos son importantes. Y mientras no tengamos una respuesta de la mesa directiva del Congreso y del Senado, pues nosotros tenemos que asumir que si allá se le permite al senador votar y hablar, aquí obraremos en consecuencia. Porque esa es la diferencia entre los argumentos de la forma y el contenido, entre los argumentos de la democracia y de una mala lectura y una cortísima definición de lo ideológico. Entonces, colegas, mantenemos el debate abierto. Me habían pedido la sesión pasada el senador Chacón, que hoy creo que está en acreditación documental, y el senador Amin, me habían pedido la palabra, no sé si hoy la mantienen. La vez pasada habíamos quedado allí. No sé si alguien más, vuelvo digo, dentro de las garantías que hemos establecido, tenemos la posibilidad . Entonces vamos a votar. No, entonces, no hay más palabras. Entonces, querida secretaria, para que leamos la proposición y votemos. Ya la propuesta de archivo que definió. Vamos a mirar si hay quórum. Cerrada la discusión, se vuelve a leer la proposición, que dice lo siguiente: con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a los honorables congresistas de la Comisión Primera del Senado archivar el proyecto de ley 412-2025 Senado, por medio de la cual se convoca un referendo constitucional de iniciativa popular y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional en los términos que se exponen a continuación. Cordialmente, Clara Eugenia López Obregón, León Freddy Muñoz Lopera, Julián Gallo Cubillos. Senador, le escuchamos. Presidente, me da muchísima pena, pero no puede ser esa la forma en la que se aborde una discusión tan importante. Hace escasos minutos la comisión certificó un quórum con un buen número de sus senadores y senadoras miembros.
En este momento me da pena, pero debo pedirle a la Secretaría que verifique el quórum. Claro que sí, senador. Entonces, secretaria, siguiendo el pedido del senador Amin, por favor, hagamos verificación del quórum. Sí, presidente. Tercer llamado de lista ahora para verificación de quórum. Amin Saleme Fabio Raúl. Presente nuevamente. Ávila Martínez Ariel Fernando. Barreto Quiroga Óscar. Presente. Benavides Mora Carlos Alberto. Presente. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides. Cabal Molina María Fernanda. Chacón Camargo Alejandro Carlos con excusa. Chagui Flores Julia Elías con presente. De Luque Zuleta Alfredo Rafael con excusa. Gallo Cubillos Julián. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia. Motoa Solarte Carlos Fernando. Muñoz Lopera León Freddy. Ortega Narváez Temístocles. Pizarro Rodríguez María José. Pizarro presente. Presente. Pulido Hernández Jonathan. Presente. Presente. Quilcue Vivas Aida Marina. Presente, Quilcue Vivas. Presente. Valencia La Serna Paloma. Vega Pérez Alejandro. Presente. Señor presidente, la Secretaría le informa que se desintegró el quórum decisorio y nuevamente quórum deliberatorio. Bueno, senadores, colegas, como vemos, pues tendremos que volver a aplazar para mañana. Sí. Vamos a convocar por secretaría, pero antes de terminar, quiero darle la palabra al senador Jonathan, que me ha pedido la palabra para una moción. Solo para dejar una constancia, presidente, quienes presentan la proposición de archivo son el senador León Freddy, la senadora Clara y el senador Julián Gallo. Ninguno de los tres está presente, o sea, proponen archivar un proyecto de las regiones, pero se salen al momento de votar para desintegrar el quórum y que no se pueda votar. Yo esto solamente lo puedo calificar como un sabotaje a las regiones. O sea, no solamente Gustavo Petro sabotea y le pone talanqueras a los departamentos que están intentando salir adelante en medio de esta pandemia llamada Petro, sino que ahora traemos un proyecto a la Comisión Primera y quienes proponen archivarlo sabotean incluso ese archivo rompiendo el quórum. No, esa no puede ser la respuesta por parte de estos senadores a esos departamentos que están esperando unas soluciones y que como el gobierno no se las da, entonces mediante una ley la estamos buscando. Quiero dejar esa constancia, presidente. Gracias, senador. Senadora María José Pizarro. Muchas gracias, presidente. No, yo a los primeros que hay que salir fue a quienes en teoría iban a respaldar el proyecto político. Lo cierto es que tenemos la agenda bloqueada en esta comisión. Por supuesto que todos los partidos deben comprometerse en citar o en formar el quórum para poder decidir de una vez por todas cuál va a ser el destino de esta iniciativa. Pero aquí se han salido unos y se han salido los otros. Así que lo que corresponde es que mañana miércoles, ojalá bien temprano, vengamos todos a votar y definamos de una vez por todas esta situación sin entrar en calificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Aida Quilcue. No, yo simplemente quería dejar constancia, presidente, sobre si esto está pasando con estas sesiones de estas iniciativas. Hay otras iniciativas que están en camino que sería interesante revisar porque ya no se van a hundir por otra cosa, sino por tiempo y por la falta de sesiones, ¿no? Entonces, presidente, pues yo quería dejar también esa constancia porque la inasistencia pues es de la mayoría de los partidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, nosotros queremos hacer un llamado como mesa directiva a las distintas bancadas de la comisión de que por favor en la próxima sesión logremos realmente votar la ponencia de archivo de la doctora Clara López. Dependiendo de esa votación sabremos si podremos hacer la lectura de la ponencia positiva sobre el referendo. Le hemos dado todos los tiempos y también vamos a generar los anuncios
de varias propuestas de ley que son muy importantes para ustedes mismos. Muchísimas gracias. Convocaremos por secretaría. Así se hará, señor presidente. Siendo las 12:07 del mediodía, ha sido levantada la sesión y oportunamente se les informará la nueva convocatoria a sesión de la Comisión Primera. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final y quienes siguen estas transmisiones a través del canal de YouTube.